Bienvenida, bienvenido. Hoy es miércoles 7 de enero de 2026 y vamos a sumergirnos en un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 y luego del 23 al 25. Puede parecer un texto corto, pero lo que tenemos aquí es, en esencia, el plan de lanzamiento del movimiento más influyente de la historia. Totalmente. Si esto fuera, no sé, una empresa, este sería el memorándum que detalla la estrategia de salida al mercado. Exacto. Define el momento, el público objetivo, el mensaje clave, la propuesta de valor. Todo está aquí en unos pocos versículos. Sí, sí. Y esa es nuestra misión hoy, analizarlo como si fuera eso, una estrategia. Vamos a olvidar por un momento todo lo que vino después y a centrarnos solo en el arranque. La pregunta es, ¿cuál fue el cálculo, el riesgo y la fórmula que provocó un impacto tan masivo en tan poco tiempo? Venga, vamos a desgranarlo. Lo primero, el detonante, es una noticia externa. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, el pistoletazo de salida no lo da él, sino la acción violenta de un tercero. A mí me parece un comienzo muy reactivo, casi improvisado, ¿no? A primera vista podría parecerlo, sí, pero es más complejo. A ver, Juan el Bautista era una figura inmensa, el que preparaba el terreno. Su arresto no es solo una noticia, es el cierre de un capítulo. Es como si el telonero hubiera sido sacado a la fuerza del escenario. Claro. Para Jesús, esta es la señal inequívoca de que su momento ha llegado. Pero, ojo, también introduce un factor de riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque el poder político, en este caso Herodes, acaba de demostrar que no le tiembla el pulso para silenciar voces incómodas. O sea que empezar justo en ese momento no es solo una transición, es toda una declaración. Es como decir, habéis arrestado a Juan, pero el mensaje no se detiene. Y no solo no se detiene, sino que se traslada y se amplifica. Fíjate en el movimiento geográfico. Se retiró a Galilea. Mucha gente lee se retiró como si se estuviera escondiendo. Sí, suena a retirada, a ponerse a salvo. Pero si quisiera esconderse, se habría quedado en su pueblo, en Nazaret, que era un lugar pequeño apartado. En cambio, se va a Cafarnaúm. Un movimiento muy específico. ¿Por qué justo allí? Porque Cafarnaúm era un centro neurálgico, un pueblo pesquero importante, sí, en la orilla del mar de Galilea, pero es que estaba en la Vía Maris. Una de las principales autopistas comerciales del mundo antiguo. Exacto. Conectaba Egipto con Mesopotamia. Era un hervidero de gente, de culturas, de comercio. Irse a Cafarnaúm no es esconderse, es plantarse en medio de la plaza pública más concurrida de toda la región. Es pasar, digamos, de la fase beta a un lanzamiento a gran escala. Entiendo. Entonces, el dónde es tan importante como el cuándo. Y el propio texto insiste mucho en ello, citando una profecía de Isaías sobre Galilea de los gentiles. Es como si el autor nos estuviera gritando, prestad atención a la geografía. Totalmente. Para el público original, Galilea tenía unas connotaciones muy claras. Era la periferia. Judea y Jerusalén eran el centro del poder. El centro religioso, político, cultural. Eso es. Galilea era vista casi como una provincia de segunda, con una población mixta de judíos y no judíos, los gentiles. Era la frontera. O sea que si hoy fuera una startup tecnológica, no se habría lanzado en Silicon Valley. Es la analogía perfecta. Se habría ido a un hub emergente, a un lugar inesperado, para demostrar desde el minuto uno que su producto no es solo para la élite, es para todos. Es una declaración de intenciones radical. La profecía que cita Mateo habla de que el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Al ubicar el amanecer de esa luz en la periferia, en la región y sombra de muerte, el mensaje es potentísimo. Claro. Esto no es para los que ya están en el centro, para los iniciados. Es para los que están fuera, en los márgenes. La misión nace con vocación universal desde el primer segundo. De un significado estratégico brutal. Ahora vamos al mensaje. Su primer eslogan, la frase con la que se presenta en sociedad es: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Suena increíblemente denso. Siempre he tenido problemas con esa frase, el reino de los cielos. Suena como muy etéreo, ¿no? Como algo de otro mundo. Pero por todo el contexto que estamos viendo, parece que se refería a algo increíblemente concreto. Y presente. Voy bien. Vas totalmente bien. Es una de las frases más malinterpretadas. A ver, desmontémosla. La primera palabra, arrepentíos, en griego es metanoeite,
Nosotros la asociamos con sentir culpa, con pedir perdón, pero su significado es mucho más profundo. Significa cambiar de mentalidad, De perspectiva. de sistema operativo. Un reboot del sistema. Exacto. No es un ajuste, es un reinicio completo. Es como si toda tu vida hubieras pensado que el mundo funciona bajo unas reglas, el poder, la competición, suma cero, y de repente alguien te dice, oye, hay otro sistema operativo disponible, basado en la generosidad, la justicia, y puedes instalarlo ahora. Metanoite es la invitación a hacer ese cambio radical de software mental. Vale. Y la razón para esa actualización tan urgente es la segunda parte, porque el reino de los cielos está cerca. Y aquí está la clave. El verbo que se usa en el original para está cerca no significa se acerca en el futuro, como un tren que ves a lo lejos. Tiene un matiz de ya ha llegado y está a punto de tocarte. Es una realidad que está irrumpiendo en el presente. O sea que no habla de un lugar al que ir después de morir. Para nada. Habla de la soberanía de Dios, del modo en que Dios gobierna, haciéndose presente y accesible en la historia. Aquí, ahora. Perdona que te interrumpa, pero eso suena increíblemente político y peligroso. Si yo soy un oficial romano o un partidario de Herodes y escucho a alguien proclamar la llegada de un reino que no es el mío, no estaría pensando que esto es una insurrección. ¿Cómo manejaba esa ambigüedad? Es una pregunta fundamental. Por supuesto que era peligroso, y por eso terminaron ejecutándolo. La palabra reino era dinamita pura en la Palestina del siglo I. Me lo imagino. Pero Jesús es muy hábil, usa la expresión reino de los cielos o reino de Dios, que lo distingue sutilmente del reino del César. No llama a una rebelión armada, pero sí a un cambio de lealtad fundamental. Es una revolución, pero no empieza con espadas, sino con ese cambio de mentalidad. Propone una soberanía alternativa que desafía de raíz los valores del imperio. La tensión es brutal desde el primer segundo. O sea, el mensaje es: cambiad vuestra forma de ver el mundo porque la realidad del gobierno de Dios ya está aquí y podéis formar parte de ella. Es una llamada a la acción en el presente, pero una acción que empieza en la mente y el corazón. Empieza ahí, pero no se queda ahí. Y esto es lo que hace que su estrategia sea tan brillante. El texto lo resume a la perfección a continuación. Dice, recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es un enfoque triple. No es solo un filósofo, ni solo un predicador, ni solo un sanador. Es un pack completo. Es fascinante que lo describas como un pack completo, porque a menudo se tiende a separar esas tres cosas. Hay gente que enseña, otros que predican y otros que hacen obras sociales. Era revolucionario unirlas de una forma tan integrada en ese momento. Era absolutamente rompedor. Analicemos el trío. Primero, enseñando en sus sinagogas. Con esto se inserta en el sistema religioso que ya existía. No es un outsider gritando en el desierto. Claro, va a los centros de culto. Va a los centros de culto y debate, interpreta las escrituras con una autoridad que deja a todos boquiabiertos. Se gana la credibilidad intelectual. ¿Vale? La autoridad. Segundo, proclamando el Evangelio del Reino. Ese es el anuncio público, el titular, el mensaje central que ya hemos comentado. Es la comunicación masiva. Pero el tercer pilar es el que lo cambia todo. Curando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí es donde todo se vuelve tangible. Exacto. No solo dice el reino de Dios trae restauración, sino que lo demuestra. Sus obras validan sus palabras. Y en un mundo sin sanidad pública, sin antibióticos, donde una enfermedad no solo te podía matar, sino que te excluía socialmente. Ser curado era un cambio de vida absoluto. Iba mucho más allá de lo físico. En esa cultura, la enfermedad grave a menudo se asociaba con el pecado, con la impureza. Una persona con lepra, por ejemplo, era expulsada de la comunidad. Estaba muerta socialmente. Totalmente. Al curarla, Jesús no solo restauraba su salud, la integraba plenamente en la sociedad. Le devolvía la dignidad, la familia, el trabajo. Cada curación era un acto de restauración total. Es como lo que vemos hoy. Cuando una ONG llega a una zona de desastre, no se limita a dar un discurso de esperanza. Construye un pozo, reparte comida, abre una escuela. La acción es lo que hace creíble el mensaje. Aquí vemos el mismo principio. Exactamente. La palabra y la acción se retroalimentan. La enseñanza da profundidad al milagro
Y el milagro da credibilidad a la enseñanza. El resultado es un mensaje irresistible. Y la reacción, pues, es inmediata y explosiva. El texto dice que su fama se extendió por toda Siria y que grandes multitudes le siguieron. Y la lista de lugares de donde venían es alucinante. Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y de más allá del Jordán. Básicamente se hizo viral, atrajo a gente de todas partes, de culturas distintas, judíos y no judíos. Esa lista es como un mapa de su impacto transfronterizo. La Decápolis era una federación de 10 ciudades de cultura griega. Siria estaba al norte. Jerusalén y Judea eran el corazón del judaísmo, más allá del Jordán. Otro territorio. ¿Otro territorio? Esto nos dice que su mensaje resonó más allá de las barreras étnicas, culturales y geográficas desde el minuto uno. La combinación de una enseñanza con autoridad, un mensaje de esperanza radical y, sobre todo, resultados tangibles que aliviaban el sufrimiento real de la gente, era una fórmula imbatible, sobre todo en un contexto de opresión romana y de desesperanza social. Si lo unimos todo, el cuadro es clarísimo. Esto no es ninguna casualidad. Es una estrategia de lanzamiento meticulosa. El momento se elige en respuesta a una crisis. El lugar, la periferia, define el alcance universal del proyecto. El mensaje, cambiad la mentalidad, el reino está aquí, es una llamada a la acción radical. Y el método, que integra enseñanza, proclamación y acción sanadora, crea un producto, por así decirlo, que es profundo y práctico a la vez. Es la presentación de un programa completo, sí. Nos muestra que el reino de los cielos no es un concepto teológico abstracto para debatir en un seminario. Es una fuerza dinámica que irrumpe en la historia para traer luz a la oscuridad y restauración al quebranto. Es algo que se puede ver, oír y experimentar. No es una filosofía, es un acontecimiento en curso. Queda clarísimo. Y el pasaje termina con esa imagen, ¿no? De multitudes siguiéndole de todas partes. Aún no habla de los discípulos, pero está claro que se está formando un movimiento, no solo un club de fans. Exacto. Atrae a los que sufren, a los que buscan, a los marginados. La gente no le sigue solo por curiosidad, le siguen porque en él ven una esperanza real de transformación para sus vidas concretas. Él no ofrece una idea, ofrece una nueva realidad y la gente quiere formar parte de ella. Ese es el verdadero motor de cualquier movimiento exitoso. Entonces, después de analizar esta estrategia de lanzamiento, parece que el éxito no fue una sorpresa, estaba casi diseñado para tener este impacto. Desde luego. Y eso nos lleva a una reflexión final. El texto utiliza esa imagen tan poderosa de Isaías, una gran luz que amanece para quienes viven en región y sombra de muerte. La provocación que nos deja este pasaje, visto como una estrategia, es: si este modelo de irrumpir en la oscuridad con un mensaje creíble porque va acompañado de acciones transformadoras fue tan eficaz entonces, ¿qué nos dice hoy? Una pregunta que resuena, desde luego. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son las Galileas de los gentiles de nuestro tiempo? Esos márgenes geográficos, sociales o existenciales. Y, sobre todo, si el método que funcionó fue esa coherencia radical entre palabra y acción, ¿cómo se aplica eso a cualquier proyecto, idea o movimiento que pretenda tener un impacto real hoy? ¿Estamos solo enseñando y proclamando? ¿O nuestras acciones también están curando de alguna forma el quebranto que nos rodea? La fuente nos sugiere que solo la combinación de ambas es capaz de generar una luz verdaderamente grande.